Bueno, hermanos, buenas noches tengan todos. Pues para mí es un gusto que podamos estar aquí reunidos los que estamos de manera presencial y los que lo ven de manera sincrónica, porque yo sé que lo ven. Hay muchas personas que me escriben haciéndome consultas sobre temas que tocamos y eso a mí pues en lo particular me agrada mucho. Hoy vamos a continuar con estas cartas de Pablo. Recordemos que estamos en la sección proto-paulina, o sea, las cartas que se le adjudican a él, que no hay discusión de que la haya hecho él. Y esta carta que vamos a ver hoy, que es la carta de Filemón, que es el escrito, o la misiva, como dirán otros, más pequeño que tiene Pablo, hoy vamos a ver cómo Pablo está hablando de una manera personal y, y un tema sumamente importante. Pero como siempre vamos a poner este momento en las manos del Señor. Ya sabemos que el Señor vive en nosotros y que somos su templo sagrado, pero siempre es bueno, como decía el cardenal Colunga, se me ve el apellido, cuando pedimos el Espíritu Santo es para reforzar esa alianza que es parte de nuestro ser. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Señor de la vida, quiero darte gracias, Señor. Quiero bendecirte por estos hermanos que están aquí reunidos en torno a tu palabra. Nos sentimos como los discípulos, Señor, cuando tú hablabas. Sabemos que tú nos hablas al corazón y a la mente, Señor. Queremos que por medio de la acción de tu Santo Espíritu, ese mismo Espíritu que eres tú, Señor, queremos que abras nuestra mente y nuestro corazón, que nos abras al entendimiento de esta carta pequeña pero hermosa, que podamos ver a nuestros hermanos de una manera diferente, los que tenemos cargos de jefes o de gerentes, que podamos ver a nuestros hermanos que trabajan con nosotros de la misma manera como tú los mirabas, Señor. Gracias, Señor, por haber utilizado a Pablo como ese instrumento perfecto tuyo, por el cual, medio del Espíritu Santo, pudo dejarnos estos escritos que sabemos que son inspiración tuya. Espíritu de Dios, queremos pedirte que lleves nuestras intenciones al Padre, ya que Él es digno de toda honra, gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como les decía, hermanos, hace un momento, vamos a ver la carta de Filemón. La carta de Filemón, pues, solo es un capítulo, 25 versos. Vamos a leerlos todos. Hay ciertos puntos importantes que es bueno tener en cuenta. Y yo, pues, iré leyendo y en mi caso tengo varios elementos subrayados, varios elementos que yo les voy a hacer, les voy a resaltar y les voy a eh, explicar más o menos cómo va la cuestión de esta hermosa carta. Entonces, la carta a Filemón, esta carta fue escrita más o menos para entre el año 56 y 58. Pablo acá es una persona que está en cárcel, que está probablemente en Éfeso, ya habíamos visto en la carta pasada en Filipenses, cuando miramos esa posibilidad de que o era Roma o es Éfeso, pero mirábamos que la distancia de los 1600 kilómetros de Roma era muy complicado. En este caso, pues sabemos que está este Éfeso. Esta es una hipótesis. Es muy difícil la ciencia cierta poder decir estaba en tal lugar, pero por todas las cuestiones de las que nos habla él, podemos suponer que es Éfeso. Aparte de esto, aquí surgen nuevas personas, surgen nuevos hermanos, nuevos nombres, en los cuales se cree que Filemón se encontraba en Colosas. En la otra sesión del curso, cuando ya estemos en las cartas deuteropaulinas, o sea, las cartas de la segunda generación cristiana, que son cartas no escritas por Pablo, sí por seguidores, vamos a ver, por ejemplo, que Colosenses, quien le escribe, y es la que es hacia Colosas. Entonces, yo les voy a ir leyendo esta pequeña carta y vamos a ir tocando temas bien importantes. Entonces dice lo siguiente. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo el hermano, a nuestros queridos amigos y colaborador Filemón, a la hermana Afia, a nuestro compañero de armas Arquipo y a la iglesia que se reúne en tu casa. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y Señor Jesucristo. En estos primeros 3 versos, por ejemplo, Pablo nos dice que está prisionero, lo que decía, Pablo está en Éfeso. Es la hipótesis más respaldada, podemos decirlo así, que Pablo se encuentra prisionero en Éfeso. Ya sabemos que en Éfeso
aunque Pablo esté en prisión o esté fuera de prisión, se siente muy cómodo para hablar. Es por eso que saca muchas cosas del corazón. Y esta carta, en lo particular, sale del corazón. Pablo dice que se encuentra con Timoteo. Timoteo nos lo relata más Hechos de los Apóstoles, que sabemos que fue uno de los fieles seguidores de Pablo. No solo seguidores, sino hermano que andaba en todas las misiones con él. También vemos aquí que Pablo le dedica una carta y veamos que es totalmente diferente a las otras cartas. En las otras cartas Pablo lo que hace es, yo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, separado para el evangelio y la. Acá Pablo lo que dice es, Pablo prisionero. Es una cuestión totalmente diferente a las cartas, pero es que tiene un propósito. Pablo aquí se dirige a Filemón y le dice nuestro querido amigo y colaborador. Según los investigadores, cuando Pablo dice colaborador es porque Filemón era una persona con muchos bienes, era una persona, podríamos decir ahorita, de billete, un sponsor, puede ser un sponsor de la comunidad, porque Pablo dice que es el colaborador, o sea, uno de los que auspicia la misión. Y vamos a ver más adelante que es que en la casa de Filemón se reunían los hermanos. Por eso dice Antonio Piñero, por ejemplo, que es un investigador, dice que probablemente esta misiva o esta carta está dirigida a la comunidad de Colosas, que es ahí donde Filemón tenía su casa, la cual servía para los hermanos para que se pudieran reunir. Recordemos que en el primer siglo, el segundo siglo y hasta el concilio de Nicea, que fue en el 383, Constantino permite lo que se conoce como una libertad de culto. Antes de eso, todas las reuniones grupales de la iglesia primitiva se hacían en casas, se hacían en lugares escondidos. ¿Por qué? Porque como era una amenaza para el Imperio Romano, entonces para evitar muertes, para evitar sufrimiento, lo que hacían era esconderse en casas, y este caso Filemón era uno de sus grandes colaboradores. Miramos lo que dice después, dice Afia. Afia probablemente era la esposa. No se sabe, estamos dentro de las suposiciones que hacen porque la carta va más tirada a la familia, va con una idea de mostrar que en la familia es ese lugar donde se da la libertad. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo funciona esto. Afia probablemente era la esposa, no sabemos, es una de las hipótesis más sonadas, y Arquipo se supone pudo haber sido o hermano de Filemón o hijo de Filemón. Lo que sí sabemos es que cuando Pablo dice que es el compañero en armas, es que es compañero del evangelio, es que predica con Pablo, es que anda evangelizando como hacía Pablo, por eso Pablo lo llama su compañero de armas. Y dice que la iglesia se reúne en tu casa, es lo que les decía, en la casa de Filemón es donde se dan las reuniones de la iglesia, es como que dijéramos esto un grupo de oración, y nos vemos los viernes en la casa, por ejemplo, de Wilman, en el caso de nuestro grupo, o en la casa de Juan Carlos, o lo que sea. Es ese hermano en el que en este momento solo ahí se reunían. Es un poco diferente. Solo ahí se reunían porque, como les digo, era como el que, ok, está mi casa a disposición, venga, reunámonos acá, sirvamos a los hermanos. Y entonces Pablo había perdido un poco contacto. Y vamos a ver qué dice después. Y último, como sabemos, el saludo de Pablo, que es, lo vamos a ver en todas sus cartas, gracias y paz. Recordemos lo que les dije al inicio, gracias y paz significa el Señor desbordándose sobre ti, porque gracias en griego haris y paz era la unión del shalom. Entonces, Pablo cuando hablaba de gracia y paz, lo hacía desde los dos lenguajes, ¿verdad? Del griego y del hebreo. Entonces, ¿qué significaba el Señor se desborda sobre ti? Verso 4. A ver si alguien me ayuda con el verso 4 al verso, vamos a hacer un poco más participativo, el verso 4 al verso 7, por partes. Verso 4 al 7. Aquí lo tengo. Okay. Doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús, para bien de todos los santos. Y pido a Dios que tu participación en la fe se haga eficiente, mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros, en orden a Cristo. Pues me alegraron mucho y me sirvieron de consuelo las noticias sobre tu caridad,
por el alivio que los corazones de los santos han recibido de ti, hermano. Perfecto. Amén. Vemos, interesante. Pablo siempre, en todas sus cartas, él dice que está orando por tales personas, pero en este bien personal le dice, doy gracias a Dios por vos. Y dice algo muy importante, aparentemente, ya Díaz no sabía de Filemón, y ahí es donde le dice, pues tengo noticias. Probablemente, le voy a explicar un poco de la carta, la narrativa de la carta. Aquí hay unos personajes que se conoce, un personaje que se conoce como Onésimo, la carta lo menciona. Está Filemón y está Pablo, son los tres actores principales. Onésimo era un esclavo de Filemón. En el tiempo de Pablo, recordemos que, bueno, la abolición de la esclavitud se dio hasta el siglo XVIII, si no me equivoco, siglo XIX de nuestra época. Pero en el tiempo de Pablo la esclavitud era bien marcada. Onésimo era un esclavo de Filemón. Recordemos que el imperio que manejaba todas estas tierras del imperio romano tenían ciertas leyes, ciertas jerarquías. Entonces, Onésimo era un esclavo, pero Onésimo se había escapado de Filemón. Y aparte de eso, le había robado un billetillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le escapa y le hace este robo, Onésimo sale corriendo, pues. Pero resulta que los romanos lo logran atrapar nuevamente. La policía en aquel tiempo lo logra atrapar y lo mete preso. Iba a caer preso en Éfeso. Y ahí es donde probablemente, dicen los investigadores, Onésimo había escuchado hablar de Pablo, o lo había visto o había escuchado, porque recordemos que sus amos eran Filemón, que eran los colaboradores, eran los dueños de casa, eran los dueños del lugar donde se reunía la iglesia. Entonces dicen que probablemente Onésimo lo había escuchado. Va a dar con Pablo y le empieza a contar, que él era el siervo o el esclavo de Filemón, y le empieza a contar cómo este hermano ha crecido en la fe y en la caridad. Y es ahí donde Pablo recuerda y le dice, doy gracias a Dios porque vuelvo a tener noticias tuyas. Aparentemente hubo un tiempo, recordemos que en aquel tiempo no había teléfono, había que caminar grandes distancias para poder verse con los hermanos. Y entonces vuelvo a tener noticias, y dice Pablo, es mi consuelo y mi alegría, la caridad. Y uno dice, ¿y este Pablo qué onda con esto, con este mensaje? Pero es que Pablo está utilizando una retórica bien interesante, porque lo que hace es alabar un poco la imagen o la caridad de Filemón para poder pedirle algo. Y Pablo es lo que va a hacer, va a pedirle un favor, y es a favor de Onésimo. Entonces, y Pablo mira lo que le dice, y pido a Dios que tu participación en la fe se haga eficiente. ¿Cómo se hace eficiente la fe? Por la caridad, por el amor. Eso es lo que está haciendo Pablo. Hay gente que en Santiago, creo que es Santiago 5:2, que dice, muéstrame tu fe sin obras, que con mis obras te muestro mi fe. Entonces, yo aprendí a decir, muéstrame tu amor sin obras, que con mis obras yo te muestro mi amor. Pues Pablo lo que está diciendo es eso. La fe se hace eficiente con las obras. Por eso es que a veces uno no entiende cómo Lutero pudo malinterpretar a Pablo, porque Pablo todo el tiempo lo que está diciendo es el obrar a los demás, es el obrar, es el entregarse. La fe se muestra en las obras. Entonces, Pablo lo está diciendo en este verso. Y entonces le dice que le sirve mucho de consuelo porque está en prisión, y eso como que le da alegría saber que ha crecido en la fe y en la caridad. Y le dice que aspire a crecer más en la caridad. ¿Por qué? Porque ya se viene el pedido que él le quiere hacer. Entonces, en el verso 8 más o menos dice, por lo cual, aunque en nombre de Cristo tengo suficiente libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad. Aquí donde Pablo le dice, aunque soy libre, aunque tengo el poder en Cristo, ¿por qué? Porque se cree, por el verso 19, ya lo vamos a leer, que probablemente Pablo había bautizado a Filemón, y aparte de eso lo había llevado a la nueva vida en Cristo. Entonces Pablo le dice, yo puedo tener autoridad sobre vos,
pero prefiero que sea por medio de tu caridad y no de un mandato. Entonces, te dicen, te prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad, yo, este Pablo ya anciano. Aquí en griego, anciano, en la traducción griega dice Cenex. Cenex se le conoce a la persona de 50 años, o sea, los que tienen acá 50, ya en el tiempo de Pablo eran ancianos. ¿Por qué? Porque el nivel de vida, la expectativa de vida era 60. Entonces, por eso es que dicen que Pablo, para ese tiempo, que probablemente fue entre el 54 y 58 que escribe esta carta, tenía un poco más de 50 años. Hoy una persona de 50 tiene una vida por delante. En el tiempo de Pablo, Pablo se llama anciano, pero él usa la palabra senex, que ese es el lapso de tiempo de lo que supera los 50 años. Y le dice Pablo, te ruego un favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré entre cadenas. ¿Qué significa engendré entre cadenas? Lo convertí o lo bauticé o lo adopté filialmente entre cadenas, o sea, en la cárcel. Es ahí donde Pablo probablemente lo bautizó, donde Pablo lo llevó a la conversión, donde Pablo le dice, yo sé que este era malo, yo sé que hacía esto, pero ahora es una persona diferente. Y eso es lo importante, que el cambio, que se ve el cambio. Entonces Pablo le dice, si en otro tiempo te fue inútil, ahora es útil para ti y para mí. Te lo devuelvo y trátalo como a mí mismo. Me habría gustado retenerle junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que padezco por el Evangelio, pero no he querido hacerlo, no he querido hacer nada sin consultarte, para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria. ¿Qué pasa aquí? Aquí es interesante porque Pablo, al ver la conversión de este muchacho, de Onésimo, que antes era, por eso le dice Pablo, si antes te fue inútil, ahora te será útil. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que este muchacho se ha convertido y que ahora le va a servir en la misión, que ahora le va a servir para que la iglesia de Dios crezca y ahora le va a servir para la evangelización, podríamos decir ahora. Entonces Pablo le dice, trátalo, imagínense Pablo lo que le está diciendo, sí, trátalo al nivel mío, o sea, al nivel del apóstol. Y le dice Pablo, me habría gustado retenerle, pero ¿por qué dice Pablo me hubiera gustado retenerle? Porque Pablo bien lo pudo haber hecho, pero él mismo dice, no lo haré. Pero es que había algo, Pablo entendía el código romano. El código romano decía que si un esclavo se le escapaba y si la policía lo agarraba, la obligación era cumplir una pena y luego devolvérselo al dueño, al amo al cual se le había fugado. Aquel podía hacer lo que quisiera con él, pues, hasta matarlo si quería. Entonces, imagínense esto. Pablo viene y en lo que le van a devolver a Onésimo, a Filemón, que recordemos que Pablo no tenía contacto con Filemón, ve Filemón venir a Onésimo y Onésimo lo que tiene es una carta de Pablo, una carta escrita de la mano de Pablo probablemente, en la cual le dice, trátalo como me trataras a mí mismo. Y es aquí donde surge esa fuerza de principios de la libertad. Yo sé que nos ha costado, incluso la iglesia por mucho tiempo, no es que se prestó, sino que no tenía la fuerza suficiente para poder abolir la esclavitud, pero esta carta se ha utilizado como estandarte por la misma iglesia para poder quitar la esclavitud. Estas cartas son las que han ayudado a la sociedad a abolir la esclavitud. Al día de hoy, esta carta, imagínense tan chiquita de 25 versos, es sumamente utilizada en la iglesia para mostrar la libertad del ser humano. Pero Pablo llama la atención algo. En ninguno de estos 25 versos, Pablo está en contra de la esclavitud. Y uno dice, ¿cómo es esto? Pues que ay, Pablo no era el libertador, no era el apóstol de Cristo. ¿Y cómo es que no está en contra de la esclavitud? Ese es el tema bien importante y es tal vez la tesis de la carta, se podría decir así. Que Pablo sabía que no podía ir contra el imperio y sabía que si iba contra el imperio iba a morir, pues. Y ahí en Romanos, cuando lo veamos en el capítulo 13, dice que toda autoridad es puesta por el Señor. Pero es que Pablo tiene un mensaje de trasfondo y él sabe que no puede ir en contra del gobierno y lo que dice es, entonces, si este es esclavo ante el imperio, que sea en tu casa, que sea libre. Es por eso que esta carta va más a la familia, va más para mostrar que en la familia
es donde las leyes, incluso las leyes malas de la sociedad, se transforman. Y es en la familia donde donde uno puede estar al mismo nivel, esclavos que amos. En este caso, podemos hacer la hermenéutica de nuestro tiempo y decir, ¿cómo se da este caso nosotros? Pues nosotros lo que haríamos es pensar en la gente que nos ayuda, a la gente que trabaja para nosotros, por ejemplo, la gente que nos ayuda en casa, la sirvienta que le llamamos nosotros, o la gente que nos ayuda en casa. A veces nosotros somos gente de iglesia y la primera persona con la que debemos aprender a tratarla como nosotros mismos es a ellas o es a ellos. Y se nos olvida, yo he entrado a casas de personas cuando ando trabajando así y veo aquel montón de cosas, cuadros y figuras y todo esto. Y la señora cuando llega y cómo la tratan, yo digo, Dios mío, ¿en qué momento nos estamos dando cuenta de que estamos tratando mal a esta gente? De que no nos hemos dado cuenta de la magnitud. Entonces Pablo lo que le está diciendo es, pongámonos al mismo lugar de ellos. Imagínense, Pablo dice, trátenla como me trataran a mí. Es como que Pablo nos hablara en este momento, ahorita, y nos dijera, trátenla como me tratan a mí. Es así, es sumamente fuerte esta carta. Entonces Pablo muestra de que es en la familia, aunque la sociedad diga ahorita que son nuestras empleadas, por decirlo así, o son la gente que le pagamos para que tenga un servicio, es en la casa donde se debe mostrar la unidad, donde esa persona se debe sentir feliz y libre, pues, de que no es tratada solo por explotarla, sino donde ella puede sentirse realizada, donde ella y su familia se van a sentir realizadas. Yo he visto casos donde esa persona entra como una sirvienta y termina siendo alguien más de la familia. Yo he visto casos donde hay personas que terminan haciendo grandes cosas por la familia y terminan gradándole a los hijos, terminan haciéndole tantas cosas buenas por ellos. Y es ahí donde se le ve esa caridad por el otro. Entonces, esa podemos decir que es la tesis de la carta. Es que en la familia, a pesar de los estándares de la sociedad, a pesar de los estándares del gobierno o de la ciudad donde vivamos, que sea en nuestra casa, que sea en la familia, el lugar donde todos se ven al mismo nivel, donde nos vemos por igual todos. Entonces, continuando con esto, vamos al verso 15. Tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperaras para siempre, dice Pablo. Y no como un esclavo, sino como algo mejor, un hermano querido. Pablo le dice, tal vez antes, como le decían, tal vez antes no fue útil para vos, ahora sí lo es, pero hoy ya no lo veas como alguien que te pertenece, sino que mírenlo como un hermano querido, dice Pablo. Y eso lo dice en el verso 16, que siéndolo mucho para mí, cuánto más lo será para ti, porque Pablo aquí lo está diciendo, le dice, hombre, ya que este muchacho ya dejémoslo de ver, dejarlo de ver como un esclavo, le dice, sino empecémoslo a ver como tu hermano, el que te va a servir para la misión, el que te va a acompañar en tu familia, el que va a darle fuerza, porque ya viene de convertirse, pues ya es otra persona, ya no es el esclavo que se escapó y que le robó, no, se ha convertido y se ha hecho otra persona diferente. Entonces, verso 18, y si algo te perjudicó o algo te debe, ponlo en mi cuenta, dice Pablo. Yo mismo lo firmo con mi puño y letra que te lo pagaré, por no recordarte las deudas que tienen conmigo, pues tú mismo te me debes. Sí, hermano, haz ese favor al Señor, alivia mi corazón en nombre de Cristo. Te escribo confiado en tu docilidad, seguro de que harás lo que te pido. Aquí esta parte es interesante porque es la carta que dicen que Pablo escribió con su puño y letra. Aquí dice Pablo que él lo firmará, que él firma, que él te pagará. Si él te debe algo, le dice, lo que te robó yo te lo pago. Imagínense Pablo en prisión y uno dice, ¿y este man de dónde va a pagar? Pues está preso. Pero Pablo tiene la potestad de decirle, si te debe algo, yo te lo pago. Aparte de eso, le dice, no es que yo te lo puedo pagar, pero si hacemos cuentas, le dice, vos me debes más a mí. Pero por cualquier cosa, dice, yo te lo pago. Entonces, es bien interesante, ¿verdad, Pablo? Pero es porque Pablo conoce muy bien a Filemón, Pablo lo ha engendrado, y yo me imagino que Filemón
era esa persona que sentía que le debía mucho porque le había hecho que le cambiara la vida. Entonces Pablo no se aprovecha de eso, pero sí le dice, pues si no me, si no me lo querés agarrar, como que pongamos balanza, pues, y vas a ver que yo he hecho más por vos y haceme este favor de recibir a Onésimo. Ya después, como les dije al inicio, esta carta es sumamente corta. Ya después vienen las recomendaciones y saludos. Pero hemos visto el centro de la tesis. El centro de la tesis es tratar al otro como mi igual. ¿Y cómo lo llevamos a la realidad de nuestras vidas? En nuestros trabajos, donde a veces tenemos cargos superiores o tenemos gente que tenemos a disposición nuestra, y es tratarla bien, y es hacerle ver que somos diferentes, pues, porque me recuerdo que un primo hace poco me llamó y me dijo, eh, eh, loco, me dice, fíjate que quiero que me ayudes a conseguir trabajo, me dice. Yo le digo, no acabas de agarrar el trabajo, tienes ni 6 meses. Le digo. Sí, me dice, pero mira, me dice, yo aquí vengo por pura necesidad, me dice. Aquí me hacen sentir como la peor hormiga del mundo, me dice. O sea, el Señor cuando me habla, me dice, noche madre, cuando me habla, me trata mal, me dice, me siento que me piso, que mi dignidad está por el suelo, me dice. Y este man, ¿y por qué? Pues le digo yo, mira, loco, me dice, yo me esfuerzo de una manera que no tenés idea, pero como que le cae mal toda la gente, dice, camina con un humor terrible. Dice. Entonces yo decía, hoy que estaba viendo esta carta, y decía, ¿cuántas veces nosotros usamos el principio de la contradicción? Y es que bautizamos a nuestros hijos, les llevamos a catequesis, somos de misa todo el tiempo, pero cuando nos toca actuar con el otro, ya lo miramos como cualquier cosa, pues se nos olvidan los principios cristianos. Y eso es un principio filosófico, es el principio de la no contradicción. Hacemos una cosa y nos contradecimos con nuestros actos. Y es terrible, pues, porque al día de hoy la esclavitud moderna que se conoce, está a la orden del día, pues, y esa es la que nosotros, hoy en nuestra realidad, tenemos que luchar y afrontar, como Pablo le dice a Filemón. Probablemente Filemón estaba, aunque era un cristiano, estaba inmerso en la cultura del momento. Entonces Pablo le dice, no, nosotros tenemos que ser diferentes y tenemos que tratar al otro igual que nosotros. Entonces esta carta es bien bonita porque nos permite ver esa libertad se puede decir así, de la esclavitud. Entonces al final, ya el verso 22 al 25, perdón, son recomendaciones y se las voy a leer. Al mismo tiempo, prepararme hospedaje, pues espero en vuestras oraciones se concedan a favor de mi presencia. Pablo está pensando que va a salir y que viera a Colosas después. Te saludan Epafras, mi compañero en cautiverio en Cristo Jesús. Este nombre mantengámoslo, Epafras. Epafras en este momento es compañero de Pablo en la cárcel. Ya le voy a adelantar, Epafras probablemente fue el escritor de la carta a los Colosenses y tal vez el de Efesios. Entonces, por eso es que se cree que Epafras era de la zona de Colosa, al igual que Filemón y toda esta gente. Además, dice mi compañero en cautiverio. Ahí está Marcos, Aristarco, está Demas, está Lucas, mis colaboradores. Este Marcos es muy probable, muy probable que sea el autor del Evangelio. Demas era un colaborador y Lucas, mi otro colaborador. La tradición en este caso de Lucas se ha afianzado, no se ha afianzado, sino que ha interpretado que este Lucas es el evangelista. Cuando veamos el Evangelio de Lucas vamos a ver las razones del por qué no puede ser este Lucas. Ni tampoco el que aparece en segundo Timoteo, los autores de Lucas. Entonces, pero en este caso sí son unos colaboradores de Pablo. Y al final dice, la gracia del Señor Jesús esté con vuestro espíritu. Y eso se volvió un saludo litúrgico. Todos decimos amén. Entonces, ya terminamos de leer la carta de Filemón. Es carta bien sencilla, es un capítulo 1, 25 versos. No hice diapositiva porque lo más que iba a hacer era una página pues, de diapositivas. Y yo dije para salir de la cotidianidad, que pudiéramos centrarnos hoy en cómo ver al otro como un hermano. Ya les hacía yo la comparación cuando nos toca estar en puestos de mando y creemos que por estar en una jerarquía o estar en un puesto arriba del otro, el otro se vuelve como mi sirviente y el otro tiene que hacer lo que yo diga.
y el otro tiene que atenerse a mi humor, a mis cambios de comportamiento. Cuando el verdadero cristiano se diferencia por todas esas cosas, pues. Y es ahí donde Pablo le dice, yo sé que estás inmerso en esa realidad del imperio romano, o de la cultura romana, o de la cultura helenística, pero nosotros no somos diferentes. Nosotros somos cristianos y los cuales llevamos a ver a nuestros hermanos al mismo nivel de nosotros. Que puedan sentir que en el hogar, por eso esta carta es tan, podríamos decir así, tan familiar, en el aspecto de que es dirigida a una familia en particular y no a una comunidad. Porque Pablo la quiere hacer muy, muy personal. Esto sale como quien dice del corazón vivo de Pablo. Por eso, que podamos, como en todas las cartas, aprender un poco más de estas enseñanzas de Pablo, que nos muestran a cómo poder tratar al otro, pues, cómo poderle dar libertad al otro y no ser una carga, la cual yo recuerdo cuando trabajaba para alguien más. Se llegaba el domingo y yo sentía unos nervios, a final, tipo 5 de la tarde ya me entraba una nostalgia, me entraba preocupación, que yo quería haber trabajado ese domingo para que cuando me preguntaran el lunes yo tener todo a mano, pues, y poder contestar, porque era tanto, no sé si era una carga para mí, la verdad, era una carga en el aspecto de que no me trataba muy bien. Entonces, que por medio de estos cursos y por medio de estas clases podamos nosotros, si estamos haciendo las cosas incorrectas, empezar a hacerlas de la manera más correcta, que sintamos que Pablo, por medio de la acción del Espíritu Santo, nos está llamando a nosotros los Filemones, para que podamos empezar a empezar a trabajar las cosas como son y a mostrar esa verdadera libertad que viene de Cristo, pues. Entonces, vamos a cerrar esta pequeña enseñanza con una oración. Entonces, ahí donde está, vamos a orarle al Padre. Padre bueno, te bendigo, Dios del universo, Dios creador, Dios restaurador. Gracias, Señor, porque nos sigues hablando a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos pides una conversión definitiva, porque nos pides que nos parezcamos a ti, Señor, porque estamos hechos a tu imagen y semejanza. Somos hechos para llevar el amor a todas partes. Somos hechos para actuar como tú, Señor, pero con tu poder, no con el nuestro. Padre bueno, yo quiero darte gracias por Pablo, quiero darte gracias por el Espíritu Santo, porque nos sigue inspirando, sigue tocando nuestros corazones y nuestras mentes. Padre bueno, yo te pongo las intenciones de mis hermanos, las mías, mi corazón y mi mente, Señor, a tus manos, para que los transformes, Señor, para que esta enseñanza se pueda hacer carne, Señor, para que podamos actuar conforme a estos lineamientos en los cuales nos podemos ver todos como hermanos. Porque sabemos, Señor, que desde el inicio tú siempre estás queriendo que armemos comunidades, comunidades donde todos nos veamos iguales, donde nos podamos sentir hermanos y donde podamos remar todos juntos. Que podamos recordar siempre las palabras del Papa Francisco, que dice que estamos en la misma barca y si nos hundimos todos, Señor. Podamos tratar al otro como nosotros mismos, incluso que podamos tratarlo hasta mejor que nosotros. Padre bueno, te queremos saludar como el Señor Jesús nos enseñó y decimos ahí donde estamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, hoy era una enseñanza sumamente corta por el tema de ver que era solo un capítulo, pues, 25 versos, pero con una enseñanza sumamente fuerte y bien dada la realidad del día de hoy, pues. Entonces, tenemos unos minutos ahí, no sé si quieren comentar algo o si quieren preguntar algo de las cartas que hemos visto anteriormente, y si no, pues lo dejaríamos acá. Y no tenemos clases el próximo martes, sino que está después de Semana Santa. Les voy a mandar un videito ahí para que lo vean
Si tienen preguntas, porque puede ser que les salgan muchas preguntas, las escriben por el chat y ahí las vamos a ir viendo. Del video nos van a salir preguntas, decís tú. Sí, va a salir ahí, ya de las cosas, se los mando porque yo sé que ya hemos visto muchas cosas de ahí y se nos va a hacer fácil. Tal vez hay partes bien filosóficas, pero no va a ser tan complicado, pero sí hay muchas cosas que debemos ir cambiando hacia la imagen que tenemos hacia Dios, pues. Y creo que este teólogo, Andrés Torres Queiruga, que es un sacerdote, lo logra decir de una manera más clara. Realmente hay que empezar a ver a Dios de otra manera. Excelente. Excelente. Vamos a parar la grabación para Cheque.